¿Querés ahorrar y no sabes cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanzas para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de Radio te acerca la cita económica. Muy bien, seguimos en Citas de Radio y en este momento vamos a conversar con nuestra columnista especialista en temas económicos, Paula Martínez. Hola Paula, ¿cómo estás? Soy Catalina. Hola Catalina, un saludo para todos. Gracias, qué gusto poder conversar nuevamente con vos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta columna de economía? Bueno, vamos a ver un poco qué puede pasar con la inflación, con el tema de los precios que afecta tanto al bolsillo de todos los consumidores, de todas las familias, ¿no? Uh-huh. Ya estamos viendo que desde noviembre del año pasado comenzó un proceso de inflación alta y esto, lo que todo el mundo se pregunta es qué puede pasar el resto del año, si la baja va a llegar como tantas veces se anunció desde el gobierno o no. Entonces, bueno, quería comentar un poco qué causas tiene la inflación en general y cuáles son las causas que se han estado viendo en estos meses, por qué pegó este salto, ¿no? en la inflación. Lo primero que queríamos comentar que la teoría habla de 3 tipos de inflación o de varias causas que se pueden agrupar en 3 cuestiones claves. Una es la inflación de costos, que es cuando le suben los costos a las empresas. La otra es una inflación de demanda, cuando el gasto sube mucho más que lo que la oferta puede responder. Y la otra es la inercial, que es cuando empieza el proceso inflacionario, se sigue retroalimentando. Y como ejemplo podemos decir que en el 2002 hubo una inflación de costos, que fue la devaluación, y que luego después, a lo largo de los años, lo que predominó fue la inflación de demanda porque el gobierno tuvo toda una política de incentivar el consumo y el gasto por encima de lo que crecía la oferta de la producción del país. Y bueno, y este incentivo al gasto excesivo lo que generó fue déficit fiscal y después esto se fue monetizando, quiere decir que el Banco Central tuvo que emitir para cubrir este déficit fiscal que fue creciente en los últimos años. Y esto es la base de lo que está, del proceso inflacionario que estábamos por arriba del 20% desde el año 2010 para acá. Pero ¿qué pasó? A fin del año pasado estuvo el proceso de devaluación, entonces en diciembre hubo un salto que es lo que se llama inflación de costos, digamos, que es la suba del precio del tipo de cambio, que es el dólar. Y a partir de ese escalón que pegó la inflación en ese momento, hubo otros cimbronazos, podemos decir, que también hicieron que la inflación fuera subiendo y básicamente se debió a la suba de las tarifas. A las tarifas primero fue de electricidad, creo que todo el mundo lo pudo ver en sus boletas en su casa. Las tarifas de electricidad básicamente fueron en febrero-marzo. Hubo algún recomendamiento también en transporte, en el área metropolitana de Gran Buenos Aires estuvo el agua también, y a partir de abril, y creo que ahora en mayo se va a ver también con impacto, la suba del gas, que es bastante importante, que creo que ya alguna vez lo comentamos esto también. Y también, Paula, la suba de los combustibles, ¿no? Claro, la suba de combustibles derivó de la devaluación, pero también tiene que ver con un acuerdo que hay con el sector petrolero para que no pierdan puestos de trabajo y no se desfinancie ese rubro. Pero también está... impacta en el bolsillo, sí. Claro, también impacta y aparte fue importante, acumuló un 30% en los primeros 4 o 5 meses de estos que va el gobierno, ¿no? Lo que pasó con tarifas y dólar fue un cambio de lo que se llama precios relativos, digamos, eran 2 precios que estaban muy atrasados, el dólar obviamente estaba en 9, 10 pesos, estaba contenido, las tarifas también, y eso es un salto que es de una sola vez. Entonces, todo este cimbronazo que venimos sintiendo los 6 primeros meses, casi 6 primeros meses del gobierno de la nueva gestión del gobierno de Macri, es de esperar que en el futuro no se sientan. Entonces,
esos van a ser causas que son de una sola vez una suba de la inflación en un escalón más alto, pero que en el futuro no van a estar. Con lo cual, ahí hay un principio de buena noticia que no va a seguir este efecto. Si bien el efecto no se ve solamente en un mes, puede ser un mes y después se continúa un par de meses más, es acotado en el tiempo. Uh-huh. Después está lo que es la inflación inercial, que viene con esto de, como vos decías, la suba de combustible, que rebota en el transporte, en los costos del transporte, en el costo de distintas otras cosas, la suba de tarifa que rebota también en los precios, porque el comerciante lo siente, el industrial lo siente, etcétera. La suba salarial, que también es una parte de costos. Sí. Y ese es un efecto que es inercial y que se va, digamos que es como, se va produciendo, pero se va haciendo cada vez más chico. Y por otro lado, hay que ver lo que está haciendo el gobierno para reducir la inflación, y el organismo que ha tomado en sus manos el objetivo de bajar la inflación es el Banco Central. Uh-huh. Y ahí hemos hablado otras veces del tema de las tasas de interés, sí, que básicamente es la herramienta que usa para controlar la cantidad de dinero que anda dando vuelta y que está en los bolsillos. Obviamente todos nos damos cuenta que hay menos plata en el bolsillo. Esto tiene que ver con una tasa de interés más alta, que ahora ha empezado lentamente a bajar porque el propio Banco Central ha dicho que la inflación central, que ellos llaman, que más allá de todos estos precios estacionales, se está bajando. Uh-huh. Entonces ellos están observando que el proceso de las tasas de interés puede empezar a bajar. Uh-huh. Esta política contractiva, o sea, de restringir la cantidad de dinero, es consistente con una menor inflación. Y por el otro lado, también en el déficit fiscal, no se estaría financiando tanto con emisión monetaria como ha sido años anteriores. Por lo tanto, también se va a salir de esa causa de la inflación que fue la emisión desmedida, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, como resumen, que podríamos esperar para los próximos meses una baja del nivel inflacionario. De hecho, ya se habla de que en mayo va a haber un 3% frente a un 6% que hubo en abril de inflación mensual, 6,5% en la Ciudad de Buenos Aires. 3% más o menos se habla en mayo y podría seguir bajando, lo cual todavía, convengamos, son niveles muy altos de inflación. Claro, o sea sí. No es que estamos en el mejor de los mundos, ni mucho menos. El gobierno tiene como objetivo que para el 2017 se baje a un nivel del 20%, 25% anual. Uh-huh. Y eso implicaría, a fin de año llegar al 1,5%, digamos, y terminando el año con una inflación de 1,5%. O sea que en definitiva hay que esperar una reducción de la inflación, salvo algún otro cimbronazo que en principio parecería que no fuera a haber, por lo menos desde el lado del gobierno, de medidas oficiales como estas de suba de tarifas y demás. Y después toda la política contractiva de contracción monetaria, de restricción de la cantidad de dinero, también van en función de bajar la inflación. Pero tenemos que esperar un año que todavía va a ser alta la inflación, más baja, y con alguna pérdida de poder adquisitivo del salario, que ya lo hemos visto con mucha intensidad en el primer semestre, y un poco menor será en el segundo. Pero es muy probable que recién el salario se pueda empezar a recuperar en poder adquisitivo el año que viene. El año que viene. Bueno, va a ser un año bravo, ¿no? Para todos, más para los sectores más vulnerables. Bueno, Paula, gracias por esta columna, hoy un poquito más breve de lo normal, pero te agradecemos que estés ahí y nos volvemos a comunicar la semana que viene. Bueno, Catalina, un saludo para todos y nos estamos comunicando. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau. Bueno, y escuchabas a Paula Martínez, nuestra columnista especialista en temas económicos, hablando sobre la inflación y las expectativas para lo que queda del año, que es un año largo todavía, ¿no?